Bienvenidos al curso de Teoría de los Precios. En este curso vamos a analizar el comportamiento de los individuos, tanto desde el punto de vista del consumidor como del productor. Asimismo, vamos a entender cómo funcionan los mercados, tanto de bienes como de servicios, y vamos a ver algunas decisiones estratégicas que toman los individuos en incertidumbre o bajo estructuras en las cuales no existe información perfecta. Es bueno empezar a entender cómo surge la economía, y para eso hay que remontarnos, como en la mayoría de las ciencias y la filosofía, hasta la época de los griegos. En esta famosa pintura de Rafael Sanzio, La Escuela de Atenas, vemos a Platón señalando hacia arriba y a Aristóteles señalando hacia abajo, ¿no? El primero apuntando al mundo de las ideas y el segundo apuntando al mundo material, a las cosas, a la experiencia del día a día. Y vemos que ambos se preocupan desde su distinta óptica de las cosas de los hombres. Y es fundamental entender que en Grecia se empiezan a explicar los fenómenos naturales en un contexto en el cual las ciudades empiezan a emerger económicamente, empieza a existir mucha prosperidad por el intercambio, el comercio, la industria, muy alejada de las creencias religiosas o las formas de gobierno aristocráticas, sino fundamentalmente en entender las estructuras, primero la naturaleza, pero después rápidamente las estructuras políticas de los hombres. Entonces la economía tiene una raíz muy profunda en el entendimiento de las distintas formas de gobierno. La escuela filosófica clásica, con Adam Smith a la cabeza, fundamentada en la gran revolución industrial y en las discusiones de la Ilustración sobre los distintos contratos sociales, tratan de entender cuáles son las formas justas de gobierno, tratan de entender cuál es la lógica de acumulación de capital, tratan de entender cuál es la teoría del valor, cuál es el valor de los precios. Para Adam Smith, padre de la economía clásica y fundador de la escuela clásica, era fundamental que se deje a los individuos interactuar y que el libre juego de intereses individuales iba a llevar al bienestar general de la sociedad. Esto es lo que se conoce como la teoría de la mano invisible. A partir de Adam Smith empiezan a surgir distintas corrientes, ¿no? A nivel filosófico vemos el utilitarismo de Jeremy Bentham. Jeremy Bentham entiende que los hombres responden solo a dos amos, al placer y al dolor. Todas las acciones de los hombres están enfocadas a obtener el mayor placer posible y a disminuir el dolor o el disconfort. Es interesante entender la filosofía de Jeremy Bentham, conocida como utilitarismo, porque él dice que en nuestro cerebro se activan las señales que determinan nuestras acciones. Y estas señales, estas sensaciones en nuestro cerebro, él las llama utils. De ahí viene el nombre de utilitarismo y de ahí viene el nombre de utilidad, que es un concepto que vamos a ver a lo largo de este curso de teoría de los precios. Tanto Bentham como después John Stuart Mills entran en la corriente llamada consecuencialista, porque para ellos lo fundamental eran las consecuencias de los actos de los hombres.
Y desde el punto de vista del utilitarismo, lo relevante era entender cuál es el contrato social que determina el mayor bienestar posible de la sociedad. Para Bentham era fundamental la maximización de este bienestar y no interesaba la distribución al interior de los individuos. Uno puede entender y puede tener distintas discrepancias de carácter filosófico con una posición como esta. Y hay una serie de ejemplos que rebaten esta teoría utilitarista desde un punto de vista moral. Y el ejemplo clásico en el cual se cuestiona esta teoría utilitarista tiene que ver con la mejora en la satisfacción, la utilidad de la mayoría de la población a costa de sacrificar derechos individuales o a costa de ser muy injusto con un individuo. El ejemplo clásico es aquel de una muchedumbre que se encuentra insatisfecha con un crimen sin solución. Desde el punto de vista utilitarista, conviene agarrar a cualquier persona y castigarla por ese crimen que no ha cometido. Evidentemente la sociedad va a estar satisfecha, la gran mayoría de la población va a estar muy satisfecha, pero el castigo es muy injusto para esta persona que no cometió el crimen. La solución óptima es encontrar al verdadero culpable, pero hay situaciones en las cuales esto no es posible. Estos son los cuestionamientos básicos a la teoría del utilitarismo, pero es fundamental entender la concepción de Jeremy Bentham como la búsqueda del máximo de utilidad de los individuos. En esta teoría, como mencioné, es fundamental la comparación de utilidades interpersonales, de tal forma que lo que se busca es el máximo posible. Luego tenemos la revolución neoclásica. La revolución neoclásica o marginalista, la revolución marginalista, parte de un precepto fundamental, y es que no podemos comparar a los individuos. Cada individuo tiene su función de utilidad, cada individuo quiere maximizar su utilidad, pero el Estado no debe de ninguna manera interferir con las dotaciones de las personas para alterar el bienestar global. Esto no quiere decir que a través del intercambio y a través del trabajo, el esfuerzo de los individuos podamos obtener algunas distribuciones distintas en las cuales se beneficia la sociedad en su conjunto. Esto es lo que desarrolla Pareto y lo que entiende Wilfredo Pareto como una curva de contrato social. Pero es fundamental entender que en la revolución neoclásica nos distanciamos del utilitarismo clásico de Jeremy Bentham. A la izquierda tenemos a Jevons. Jevons, junto con otros miembros de esta revolución neoclásica, introduce el concepto de marginalidad, introduce el concepto de utilidad marginal decreciente. Al costado tenemos a John Bates Clark, que extiende esto hacia el lado de la producción, y es el paso fundamental, ¿no? El entender la productividad marginal de los factores de producción es el paso fundamental para luego la escuela austriaca de la teoría del capital. Ambos filósofos representan este quiebre fundamental en la economía. A partir de este momento, la economía se aparta de la filosofía y empieza a adentrarse más en el mundo de la técnica. Los desarrollos matemáticos empiezan a ser mucho más consistentes, se empieza la búsqueda de soluciones exactas bajo un concepto de racionalidad individual. Este concepto de racionalidad individual luego ha sido, en épocas recientes,
contrastado con la conducta de los individuos. En esta diapositiva podemos ver a Daniel Kahneman. Él ha sido Premio Nobel de Economía en el año 2002. Kahneman no es economista, él es psicólogo, pero desarrolla el campo de la economía conductual, porque encuentra a través de experimentos, pruebas, constataciones empíricas,